Motocicletas clásicas. Avanti. En Italia, el motociclismo no se percibe de la misma manera que en otros lugares. Las motocicletas italianas son respetados objetos de orgullo nacional, creaciones estéticas disfrutadas por auténticos entusiastas. Pero los italianos poseen un enfoque del diseño motociclista que desafía la comprensión. Son capaces de fabricar una motocicleta casi perfecta y convertirla en un fracaso comercial. Desarrollan máquinas dignas de ser exhibidas en una galería de arte, que no son factibles. Siempre buscan la gloria, jugando temerariamente con el fracaso. Esta máquina constituye el ejemplo perfecto de cómo provocar una bancarrota. Su extravagancia la convirtió al mismo tiempo en invendible y actualmente en una clásica que no tiene precio. Es el diseño lo que la hace tan atractiva. Se la puede comparar con un Ferrari o un Maserati. Y desde el punto de vista mecánico, sus características más distintivas son que posee un motor de 4 cilindros, frenos de tambor y alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora a 8.000 revoluciones por minuto. Cuando esta moto vio la luz, en 1971, causó una gran conmoción. Por fin existía una atrevida motocicleta de carreras matriculable italiana. Poseía un motor de 4 cilindros en línea, como las japonesas, y también todo el carácter del que éstas carecían, pero el sistema eléctrico era un completo desastre y los cromados se desconchaban. Además costaba 3 veces más que una Honda 750. MV Agusta ostenta aún el título de mejor equipo de carreras de todos los tiempos. Ganó 37 campeonatos mundiales. El conde Domenico Agusta regía la compañía. Sus motocicletas de competición eran consideradas como auténticos purasangres. Contra su propio parecer, el conde fue persuadido por su equipo de producción para construir una motocicleta de calle bajo el mismo modelo. Su desarrollo costó una fortuna a la compañía. El orgullo y la vanidad produjeron una temible máquina, pero los frenéticos recortes de costes comprometían los sistemas auxiliares. MV Agusta cesó la producción de motocicletas en 1977. La 750S vale hoy más de 6 millones de pesetas. Al igual que otras naciones motociclistas, Italia se enorgullece de cuidar su glorioso pasado. Aunque efectivamente, quizás sea en este país donde más se cuide. Son miembros del Club Carlo Gucci. Viajan desde Mandello di Lario, en la costa este del lago de Como, hasta Chiovera, en el oeste. Cada año, motociclistas de toda Italia se concentran en Chiovera, cerca del circuito di Lario, la pista italiana de Tete. Se encuentran en este lugar para recordar a los pilotos y las motos del pasado y para honrar la memoria de sus compañeros fallecidos en las carreteras. Tienen suerte de no tener que llorar la pérdida de toda la industria motociclista italiana. Desde los años 60, siempre al borde de la extinción, han tenido que competir contra las enormes inversiones y las técnicas de producción a gran escala de los japoneses.
La fabricación de sus irrepetibles máquinas artesanales, como la MV Agusta, era demasiado costosa, pero no los disuadió. Era muy deportiva y agresiva, demasiado agresiva, pero al mismo tiempo fácil de manejar. Era una moto que casi cualquiera podía conducir. No hacía falta ser un buen piloto. Se trataba, sin duda, de una máquina preciosa. Apareció en el mercado con un diseño muy ágil y moderno para la época. El asiento era particularmente largo y estilizado. No pasó mucho tiempo antes de que otras motocicletas adoptaran su diseño. Otros detalles interesantes son el cromado y la combinación de colores. En Italia damos mucha importancia a estas cosas, el diseño y la moda. La Ducati Mark 3D maravilló al mundo motociclista con su nuevo motor. Poseía distribución desmodrónica. En la mayoría de los motores, las válvulas se abren por la acción de una palanca o leva y se cierran mediante el muelle de retorno. En un motor desmodrónico es la misma leva la que cierra las válvulas. Ello permite que el motor pueda girar a más revoluciones por minuto. Tamaña osadía solo es factible en una cultura que venera el diseño. Fabio Taglioni, creador de la Mark 3D, pudo diseñar el motor con entera libertad. Podríamos decir que eso ha supuesto un paso atrás para la industria motociclista italiana, porque producir al mismo tiempo motocicletas tan diferentes unas de otras acarreaba grandes costes. En Inglaterra, desde la segunda década de este siglo, podíamos ya encontrar un responsable para fabricar cajas de cambio, otro únicamente para la construcción del motor, otro para diseñar las suspensiones. Las piezas producidas en serie eran mucho más baratas. En Italia, cada fabricante quería manufacturar todo por sí mismo para que su motocicleta fuera única. La Ducati Mark 3D resultó ser única, ciertamente, pero otra vez demasiado cara. Y los mandos y el sistema eléctrico fallaban estrepitosamente. En los años 60 y 70 era frecuente que los poseedores de una Ducati se encontraran repentinamente sin luz mientras pilotaban durante un oscuro atardecer, lo cual resultaba frustrante en una máquina. Por lo demás, perfecta. Pero como dirían los italianos, ¿quién necesita luz? Italia imbuye sus creaciones de un cierto misticismo. La popularidad de las carreras y la orografía han condicionado la creación de motocicletas ligeras y con buenos frenos. Esta es una Morini 175 de 1957 y desarrolla 16 caballos y medio de potencia. Se trata de una motocicleta específicamente diseñada para las carreras. Pertenece a una serie limitada de 800 o 900 motocicletas. Resulta muy difícil encontrarlas.
Es muy característica y alcanza una velocidad elevada, teniendo en cuenta su tamaño. Es un vehículo muy codiciado, tanto en Italia como en otros países. La pequeña Settebello trasladaba sin complejos la emoción de la competición a sus poseedores. Salía de fábrica con un manillar de carreras, el motor afinado, ruedas aligeradas y poderosos frenos. Resultaba ideal para volar bajo las estrechas callejuelas italianas y recorrer las tortuosas carreteras de montaña. Muchas de ellas fueron utilizadas en campeonatos de montaña. La Settebello representa la típica motocicleta italiana de los años 50 y 60, brillantemente creada para ofrecer unas prestaciones cercanas a la competición, bien diseñada, fiable y de consumo ajustado, y fabricada como las creaciones de moda en pequeñas series. El orgullo de la creación importaba más que los beneficios. Pero lo que verdaderamente despiertan las clásicas italianas es pasión. Pasión por el objeto y no por el negocio. Uno construye su motocicleta porque es capaz y desea hacerlo. Es un sentimiento realmente intenso, compartido por los fabricantes y los motociclistas, pero también es un insensato anhelo que ha colocado a la industria al borde de la extinción. Esta es la cúspide de la ingeniería motociclista italiana contemporánea. La Moto Guzzi Daytona de 1000 centímetros cúbicos. Sus prestaciones son similares a las de las mejores japonesas, pero tiene que desarrollar todo su poder a partir de un motor cuyo diseño es muy básico. Moto Guzzi ha producido clásicas desde hace 70 años. La Norse, la Garza, la Agretta, la Ardetta, la Alche, la Albatros, la Herone, la Dondanello, la Gambulonga, la Falcone, la Zigolla, la Lodola, la Estonello, la Monza, la Imola, la California, la Le Mans. Y todavía hoy en día Moto Guzzi resiste tenazmente apoyándose en el diseño de dos motores, un monocilíndrico horizontal y el bicilíndrico en V transversal como el que equipa a esta Daytona. Aunque también experimentaron ampliamente para obtener la máxima publicidad de sus victorias en la competición. La compañía adquirió un túnel de viento en 1950 que facilitó la consecución de innumerables victorias en las carreras y, consecuentemente, incrementó las ventas. Este modelo estableció en 1957 un récord de velocidad de 280 km por hora, récord que no fue superado hasta 1986. El motor era tan radical como el resto de la moto. Lleva un motor de 8 cilindros en V que cubica 500 centímetros cúbicos y posee 8 carburadores. La primera versión solo traía una única trompeta de admisión, mientras que en la última nos encontramos con 8 carburadores con sus respectivas 8 trompetas. La creación de este motor fue idea de Carcano, responsable del departamento de competición y mi jefe por aquel entonces. Quería un motor como este, y mi colega y yo colaboramos en su construcción. Durante el invierno de 1954 y 1955 realizamos los planos y el diseño del motor. 5 meses después se efectuaban las primeras pruebas. Asombrosamente, tras numerosas victorias en la competición por todo el mundo, Moto Guzzi solo recientemente ha sufrido problemas de mercado.
El éxito internacional en la competición no suponía consecuencias comerciales para los italianos por una cuestión de mentalidad. Las clases dirigentes regían negocios de tradición familiar. No pensaban en producir a gran escala. Se daban por satisfechos construyendo preciosas motocicletas, obras maestras de las que solo pretendían vender cortas series en sus pueblos, ciudades y regiones. Probablemente tenían miedo de enfrentarse a la producción en serie, a la exportación y a los problemas administrativos y organizativos que todo ello comporta. En el interior de la fábrica de Moto Guzzi, la abundancia de anticuado utillaje mecánico subraya la dificultad de intentar cuadrar las cuentas partiendo de una limitada producción de motocicletas montadas manualmente. Nos rondan los mismos viejos fantasmas. Se trata del mismo viejo problema del sistema eléctrico y los accesorios. Los actuales dirigentes de Moto Guzzi me van a matar por decir esto. Pero incluso ellos mismos han tenido que comprometer la calidad de las abrazaderas y tornillos y del sistema eléctrico para tratar de contener los costes. La contención de costes era una incógnita que no entraba en las ecuaciones de los años 50. Aquellos años en los que en la pista de pruebas de la compañía resonaban los primeros latidos de la primera Moto Guzzi Falconi. Esta es una Guzzi Falconi fabricada entre 1950 y 1952. Pasado ese periodo, Moto Guzzi decidió subdividir la producción del modelo Falconi en dos tipos: la Turismo y la Sport. Aunque a este modelo no lo llamaran Sport, es exactamente igual que aquel, de manera que nos sirve de ejemplo. El volante del motor, en posición externa, ha sido un rasgo característico de Moto Guzzi desde 1921, porque permite diseñar motores más estrechos. Las prestaciones de esta motocicleta se aprovechan mejor en carreteras rectas que en carreteras sinuosas, con muchas curvas, porque el motor está montado en posición horizontal, lo cual obligaba a Moto Guzzi Falconi a fabricar un bastidor que fuera más largo, para así poderlo encajar mejor. Il telaio era stato appunto costruito più lungo per poter ospitare il motore. Su funcionamiento suave y el sonido que produce muestran la elasticidad del motor. Esos latidos rítmicos que se oyen por debajo son el clásico sonido sordo de las Guzzi. Incluso la explosión del motor es perfectamente audible. La Falconi es una majestuosa máquina de la que disfrutan auténticos entusiastas. Su refinamiento representa el diseño italiano y la ha convertido en una popular clásica. La producción de Moto Guzzi en 1992 fue de 5.500 motocicletas, mientras que Honda, en comparación, produjo casi 4 millones. La fabricación de la Daytona se limitó a 2 líneas de 500 unidades. Producir en gran escala y competir con los japoneses implicaría una inversión millonaria. Si la fábrica fue diseñada para construir motores de 2 cilindros en V, la inversión para rediseñarla sería desproporcionada. Debe seguir fabricando motores de 2 cilindros en V. La rival de la Falconi en los años 50 era otra magnífica máquina. Era el equivalente italiano de la BSA Goldstar, la auténtica réplica italiana de la moto de competición.
Esta es una Gilera Saturno fabricada en 1949. Es el modelo Sport, que alcanzaba una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Posteriormente, también fabricaron un modelo denominado Turismo. Su característica principal consistía en que poseía los empujadores, los balancines y las válvulas en cabeza. Se diferencia del modelo anterior en que la caja de cambios y el motor constituían un bloque único, no dos bloques separados como en las motocicletas inglesas. La Saturno era la base de la producción de Gilera en 1950. Su gran motor de 500 centímetros cúbicos formaba parte del bastidor. La simplicidad y la fiabilidad del diseño permitían que Gilera lo explotara al máximo. Se hicieron versiones para carretera, motocross y competición. De rabiosa actualidad, a la Saturno se le incorporó más tarde la horquilla telescópica, aunque no supusiera mejora alguna respecto del sistema original. La suspensión delantera trabaja mediante un muelle central y un amortiguador de fricción que ralentiza el movimiento de retorno del muelle. Lo que más me gusta de ella es el brillante sonido de su motor y este bastidor, que a pesar de los años, aún se mantiene robusto y estable. Gilera fue una de las más exitosas y veneradas firmas italianas de los años 50, pero no supo hacer evolucionar sus diseños y se vio inmersa en un periodo de profundo estancamiento durante las 2 décadas siguientes. La industria italiana continúa tratando de reducir costes para competir con los japoneses en un mercado cada vez más reducido. Lo que resulta irónico es que Gilera fabrique actualmente una Saturno réplica para los clientes japoneses amantes del estilo de los 50. Los japoneses están obsesionados por adquirir las cualidades de las que carecen sus máquinas. La motocicleta italiana posee una mística que la fabricación en serie está lejos de sintetizar. Su herencia proviene del culto a lo individual, de un planteamiento desequilibrado, del desacato a las leyes económicas y de una obsesiva búsqueda de la perfección. Lo cual obligaba a Moto Guzzi Falconi a fabricar un bastidor que fuera más largo, para así poderlo encajar mejor. Il telaio era stato appunto costruito più lungo per poter ospitare il motore. Su funcionamiento suave y el sonido que produce muestran la elasticidad del motor. Esos latidos rítmicos que se oyen por debajo son el clásico sonido sordo de las Guzzi. Incluso la explosión del motor es perfectamente audible. La Falconi es una majestuosa máquina de la que disfrutan auténticos entusiastas. Su refinamiento representa el diseño italiano y la ha convertido en una popular clásica. La producción de Moto Guzzi en 1992 fue de 5.500 motocicletas, mientras que Honda, en comparación, produjo casi 4 millones. La fabricación de la Daytona se limitó a 2 líneas de 500 unidades. Producir en gran escala y competir con los japoneses implicaría una inversión millonaria. Si la fábrica fue diseñada para construir motores de 2 cilindros en V, la inversión para rediseñarla sería desproporcionada. Debe seguir fabricando motores de 2 cilindros en V. La rival de la Falconi en los años 50 era otra magnífica máquina,
Era el equivalente italiano de la BSA Gold Star, la auténtica réplica italiana de la moto de competición. Esta es una Gilera Saturno fabricada en 1949. Es el modelo Sport, que alcanzaba una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Posteriormente, también fabricaron un modelo denominado Turismo. Su característica principal consistía en que poseía los empujadores, los balancines y las válvulas en cabeza. Se diferencia del modelo anterior en que la caja de cambios y el motor constituían un bloque único, no dos bloques separados como en las motocicletas inglesas. La contención de costes era una incógnita que no entraba en las ecuaciones de los años 50. Aquellos años en los que en la pista de pruebas de la compañía resonaban los primeros latidos de la primera Moto Guzzi Falconi. Esta es una Guzzi Falconi fabricada entre 1950 y 1952. Pasado ese periodo, Moto Guzzi decidió subdividir la producción del modelo Falconi en dos tipos: la Turismo y la Sport. Aunque a este modelo no lo llamaran Sport, es exactamente igual que aquel, de manera que nos sirve de ejemplo. El volante del motor, en posición externa, ha sido un rasgo característico de Moto Guzzi desde 1921, porque permite diseñar motores más estrechos. Las prestaciones de esta motocicleta se aprovechan mejor en carreteras rectas que en carreteras sinuosas, con muchas curvas, porque el motor está montado en posición horizontal, lo cual obligaba a Moto Guzzi Falconi a fabricar un bastidor que fuera más largo, para así poderlo encajar mejor. Il telaio era stato appunto costruito più lungo per poter ospitare il motore. Su funcionamiento suave y el sonido que produce muestran la elasticidad del motor. Esos latidos rítmicos que se oyen por debajo son el clásico sonido sordo de las Guzzi. Incluso la explosión del motor es perfectamente audible. La Falconi es una majestuosa máquina de la que disfrutan auténticos entusiastas. Su refinamiento representa el diseño italiano y la ha convertido en una popular clásica. La producción de Moto Guzzi en 1992 fue de 5.500 motocicletas, mientras que Honda, en comparación, produjo casi 4 millones. La fabricación de la Daytona se limitó a 2 líneas de 500 unidades. Producir en gran escala y competir con los japoneses implicaría una inversión millonaria. Si la fábrica fue diseñada para construir motores de 2 cilindros en V, la inversión para rediseñarla sería desproporcionada. Debe seguir fabricando motores de 2 cilindros en V. La rival de la Falconi en los años 50 era otra Magde, que no son factibles. Siempre buscan la gloria, jugando temerariamente con el fracaso. Esta máquina constituye el ejemplo perfecto de cómo provocar una bancarrota. Su extravagancia la convirtió al mismo tiempo en invendible y actualmente en una clásica que no tiene precio. Es el diseño lo que la hace tan atractiva.
Se la puede comparar con un Ferrari o un Maserati. Y desde el punto de vista mecánico, sus características más distintivas son que posee un motor de 4 cilindros, frenos de tambor y alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora a 8.000 revoluciones por minuto. Cuando esta moto vio la luz, en 1971, causó una gran conmoción. Por fin existía una atrevida motocicleta de carreras matriculable italiana. Poseía un motor de 4 cilindros en línea, como las japonesas, y también todo el carácter del que éstas carecían, pero el sistema eléctrico era un completo desastre y los cromados se desconchaban. Además, costaba 3 veces más que una Honda 750. MV Agusta ostenta aún el título de mejor equipo de carreras de todos los tiempos. Ganó 37 campeonatos mundiales. El conde Domenico Agusta regía la compañía. Sus motocicletas de competición eran consideradas como auténticos purasangres. Contra su propio parecer, el conde fue persuadido por su equipo de producción para construir una motocicleta de calle bajo el mismo modelo. Su desarrollo costó una fortuna a la compañía. El orgullo y la vanidad produjeron una temible máquina, pero los frenéticos recortes de costes comprometían los sistemas auxiliares. MV Agusta cesó la producción de motocicletas en 1977. La 750S vale hoy más de 6 millones de pesetas. Al igual que otras naciones motociclistas, Italia se enorgullece de cuidar su glorioso pasado. Aunque efectivamente, quizás sea en este país donde más se cuide. Son miembros del Club Carlo Gucci. Viajan desde Mandelo di Lario, en la costa este del lago de Como, hasta Chiovera, en el oeste. Cada año, motociclistas de toda Italia se concentran en Chiovera, cuadrar las cuentas, partiendo de una limitada producción de motocicletas montadas manualmente. Nos rondan los mismos viejos fantasmas. Se trata del mismo viejo problema del sistema eléctrico y los accesorios. Los actuales dirigentes de Moto Guzzi me van a matar por decir esto. Pero incluso ellos mismos han tenido que comprometer la calidad de las abrazaderas y tornillos y del sistema eléctrico para tratar de contener los costes. La contención de costes era una incógnita que no entraba en las ecuaciones de los años 50. Aquellos años en los que en la pista de pruebas de la compañía resonaban los primeros latidos de la primera Moto Guzzi Falconi. Esta es una Guzzi Falconi fabricada entre 1950 y 1952. Pasado ese periodo, Moto Guzzi decidió subdividir la producción del modelo Falconi en 2 tipos: la Turismo y la Sport. Aunque a este modelo no lo llamaran Sport, es exactamente igual que aquel, de manera que nos sirve de ejemplo. El volante del motor, en posición externa, ha sido un rasgo característico de Moto Guzzi desde 1921, porque permite diseñar motores más estrechos. Las prestaciones de esta motocicleta se aprovechan mejor en carreteras rectas que en carreteras sinuosas, con muchas curvas, porque el motor está montado en posición horizontal, lo cual obligaba a Moto Guzzi Falconi
a fabricar un bastidor que fuera más largo, para así poderlo encajar mejor. Il telaio era stato appunto costruito più lungo per poter ospitare il motore. Su funcionamiento suave y el sonido que produce muestran la elasticidad del motor. Esos latidos rítmicos que se oyen por debajo son el clásico sonido sordo de las Guzzi. Incluso la explosión del motor... Pero incluso ellos mismos han tenido que comprometer la calidad de las abrazaderas y tornillos y del sistema eléctrico para tratar de contener los costes. La contención de costes era una incógnita que no entraba en las ecuaciones de los años 50. Aquellos años en los que en la pista de pruebas de la compañía resonaban los primeros latidos de la primera Moto Guzzi Falconi. Esta es una Guzzi Falconi fabricada entre 1950 y 1952. Pasado ese periodo, Moto Guzzi decidió subdividir la producción del modelo Falconi en dos tipos: la Turismo y la Sport. Aunque a este modelo no lo llamaran Sport, es exactamente igual que aquel, de manera que nos sirve de ejemplo. El volante del motor, en posición externa, ha sido un rasgo característico de Moto Guzzi desde 1921, porque permite diseñar motores más estrechos. Las prestaciones de esta motocicleta se aprovechan mejor en carreteras rectas que en carreteras sinuosas, con muchas curvas, porque el motor está montado en posición horizontal, lo cual obligaba a Moto Guzzi Falconi a fabricar un bastidor que fuera más largo, para así poderlo encajar mejor. Il telaio era stato appunto costruito più lungo per poter ospitare il motore. Su funcionamiento suave y el sonido que produce muestran la elasticidad del motor. Esos latidos rítmicos que se oyen por debajo son el clásico sonido sordo de las Guzzi. Incluso la explosión del motor es perfectamente audible. La Falconi es una majestuosa máquina de la que disfrutan auténticos entusiastas. Su refinamiento representa el diseño italiano y la ha convertido en una popular clásica. La producción de Moto Guzzi en 1992 fue de 5.500 motocicletas, mientras que Honda, en comparación, produjo casi 4 millones. A la construcción del motor, otro para diseñar las suspensiones. Las piezas producidas en serie eran mucho más baratas. En Italia, cada fabricante quería manufacturar todo por sí mismo para que su motocicleta fuera única. La Ducati Mark 3D resultó ser única, ciertamente, pero otra vez demasiado cara. Y los mandos y el sistema eléctrico fallaban estrepitosamente. En los años 60 y 70 era frecuente que los poseedores de una Ducati se encontraran repentinamente sin luz mientras pilotaban durante un oscuro atardecer, lo cual resultaba frustrante en una máquina, por lo demás, perfecta. Pero como dirían los italianos, ¿quién necesita luz? Italia imbuye sus creaciones de un cierto misticismo. La popularidad de las carreras y la orografía han condicionado la creación de motocicletas ligeras,
y con buenos frenos. Esta es una Morini 175 de 1957 y desarrolla 16 caballos y medio de potencia. Se trata de una motocicleta específicamente diseñada para las carreras. Pertenece a una serie limitada de 800 o 900 motocicletas. Resulta muy difícil encontrarlas. Es muy característica y alcanza una velocidad elevada, teniendo en cuenta su tamaño. Es un vehículo muy codiciado, tanto en Italia como en otros países. La pequeña Settebello trasladaba sin complejos la emoción de la competición a sus poseedores. Salía de fábrica con un